Hi, we're girls who love to laugh, come from Kant. Hola, bienvenidos de nuevo todos ustedes a su canal Hammer Heart, el baúl del metal. En esta ocasión una nueva charla o entrevista o como le queramos llamar. Estoy en presencia del señor Alejandro Clown, que también lo conocen así, o más conocido como el profe del metal. Entonces vamos a acá estar hablando más que una entrevista, es como una charla de lo que más nos gusta, que es la música extrema y en este caso pues el metal, inclusive punk o lo que sea. Entonces pues Alejo, bienvenido. Gracias Miller, ¿no? Como siempre muy honrado. Aquí pues como lo decíamos previo a esta grabación, esta es tu casa, aquí puedes venir, entonces chévere y bacano poder acá de partir y pues chévere poder hablar como con todos tus seguidores en el canal de YouTube. Bueno, no sé seguidores, digámosle cómo es que se llama, no son seguidores. Los YouTubidentes. No, los suscriptores. Los suscriptores, okay. Que les gusta el contenido, de una u otra forma les gusta el contenido que se está subiendo en este canal. A veces serio, a veces no tan serio, pero pues lo que nos gusta es la música y en este caso pues el metal. Entonces estamos acá con Alejo. Quien nos va a hablar de los orígenes de cómo llegamos a esta música extrema. De una u otra forma somos del mismo año, ambos nacimos en el 81. Así es. Entonces compartimos como ciertas vivencias o ciertas épocas por las cuales de una u otra forma la vida nos fue guiando a este gusto por el metal, o por la música extrema, o por el metal extremo, porque bueno, también hay metal más suavecito, ¿no? Sí, no, después calificamos bien lo que es música extrema. Sí, que es suave y que no es suave también. También eso viene como tenemos como que hacer esos perfilamientos. Bueno, ¿cómo arranco yo como todo este cuento, Miller? ¿Cómo arranca toda esta vaina? Lo que pasa es que como siempre aquí cuento con la ventaja de la retrospectiva, ¿no? Pero algo que yo sí le puedo decir, digamos, algo que fue interesante de mi crianza, al ser yo mitad gringo, de ser de mamá americana, papá colombiano, es que pues mi casa no fue la prototípica casa clase media bogotana de los años 80, o sea, yo no crecí con la música de plancha que de pronto otra gente creció. En mi casa, sí, no, y solo estoy tratando de hablar como que fue eso. Entonces en mi casa sí se escuchaba rock y de por sí mi papá nunca fue como muy... nunca gustó mucho de la música popular como tal, entonces él también era como de esos rockeros, de esos no tan activo, eso sí, pero pues él digamos que le jalaba más a su música protesta. Entonces en mi casa digamos que esa fue una crianza distinta. Y algo que, digamos, hoy en día que dicen que sufren de déficit de atención, que son hiperactivos, pues yo soy, como pueden ver, un tático alborotado. Entonces, desde muy chiquito, a mí la música que me mantenga al nivel es la música que yo buscaba. Sí, exacto. Casi 45. Ya vamos, puta. Entonces, que note. Entonces, y como en mi casa había rock, pues para mí entonces era común. Sí, y dentro de las canciones de los Beatles a mí no me gustaban las baladas, me gustaban las alborotadas, por ponerte un ejemplo. Además yo creo que algo que, por lo menos para mí, hablando con gente de nuestra edad precisamente, que marcó fue el tema del rock en español en el 89, que se puso de moda los hombres G, Miguel Mateos, Los Toreros Muertos, pues por ejemplo, yo chiquito odiaba a Miguel Mateos. Y a mí me encanta Miguel Mateos. Pero bien, vemos a quién sí le gusta el power metal. Entonces, sí, digamos los que eran como las bandas más... Los muertos, ¿no? Sí, los Toreros Muertos, los Prisioneros, que eran como por protestones, los hombres gay que decían groserías, y eso era pues el tabú hace 30 años. Por la palabra marica, ¿no? Por la palabra marica, Creo que sacar la canción dos veces, una con la palabra marica normal. Exacto. Y ya censurada. Entonces, eso para mí, yo sí la tenía clara en que eso era lo que me gustaba a mí, es que... hablamos de temas generacionales, pues a mí obviamente también me tocó bailar el merengue tía, porque esas tías eran pues las novias mías. Entonces claro, pero si usted fija, eso también era una música tremendamente... El merengue es una vaina rápida. No, el merengue de los 90 era eso es puro hardcore. Entonces vueltas. Sí, exacto. Y como que toda la vaina en nuestra época era chévere porque los rolos por fin podíamos creer que sabíamos bailar, pero bueno, dado el caso, sí, no, a mí la verdad pues ya a mí la verdad no me interesa mucho el tema, pero entonces digamos que eso es lo que viene a colación, era eso, el alborote, Y yo recuerdo mucho cuando yo
digamos, de las vainas raras que es, o sea, por eso digo, yo no es el típico, como, no quiero quedar como el típico de la historia, ay, no, es que yo era niño raro en mi barrio, porque sí lo era, pero no vamos a hacer un drama de eso, ¿sí? Y, o sea, como el que estaba como desfasadito de los demás, yo creo que también el hecho de haber sido como muy gringo para los colombianos y muy colombiano para los gringos, y una de las vainas mías es que yo caí en esa hijueputa colada, que eso fue una mentira grandísima a principios de los 90 de los chicos superdotados. A mí me adelantaron varios cursos, entonces claro, llego yo, 9, 10 años con mi lonchera de las tortugas ninja, a un mundo donde ya el que me seguía mi edad tenía 12, con manes que se afeitaban, con viejas que tenían puchecas como... Y en la ruta del colegio, me acuerdo mucho, había unas peladas que ponían, ahora en retrospectiva lo sé, ponían la banda sonora de Rodrigo D. Y la muerte... Mátate mi amigo, mátate. Sí, todo eso, y de la pestilencia, la muerte, un compromiso de todos. Uy, qué escaso. 30 años ya, pues entonces yo creo que eso fue lo que a mí me definió. O sea, yo escuché esos dos trabajos, luego, pues claro, uno le habla al de los 12 años porque conoce al de 15, entonces digamos que a mí fue... Venga, ¿quién tiene este? ¿Quién me lo presta? Y sí, y para mí esta es la hora que yo escucho, digamos, la muerte es un compromiso de todos, y además es que algo que a mí me gusta mucho de ese álbum, y yo creo que ha definido mucho, que puede que en algunos momentos yo me incline más por un lado, más por el otro, pero algo que tiene ese disco es que definitivamente es el disco de metal y punk. Sí, pero... O sea, al que le gusta el metal, encuentra metal, al que le gusta el punk, encuentra punk. Y sí, han habido escándalos, algunos dicen que son sí, yo sé que Fango es eyeball de los Foreskins y demás, pero no vamos a centrarnos en eso. No, lo que quiero decir es que fuera o no, o sea, lo importante de este asunto es que ese fue precisamente la puerta de apertura a muchas cosas. Fue gracias a ese álbum que uno dice, venga, entonces aquí hay algo más. Entonces, claro, algo que era chévere, a principios de los 90, pues yo súper chiquito, yo no podía ir como a los bares o a los conciertos, todo eso, pero sí, algo que, digamos que precisamente sí me diferenció un poco de los demás, es que yo podía ser un poquito más investigativo, como más, ¿sí? Además esa memoria mía me ayudó a aprenderme todas las bandas, entonces claro, cada vez que a mí me hacían el test de usted por qué tiene esa camiseta, entonces yo le botaba y me salvaba yo de una memoria pésima, digamos para el metal no tanto porque pues uno como que pasa lo mismo, uno escucha la banda, uno lee los integrantes, uno busca atrás del CD o atrás del cassette, decía no, agradecimientos acá, y uno como que comenzaba a hacer conexiones. Sí, y pues recordemos, esa era una época sin internet, entonces claro, el hecho de que yo supiera, entonces claro, a los 11, 12 años, yo ya en el colegio era medio celebridad porque era el que se sabía todas las bandas, los álbumes, etcétera, etcétera, y además pues precisamente por esa habilidad investigativa, pues sí, ahora lo veo como una habilidad investigativa que me sirve ahorita en mi docencia, y ese, venga, ahorrémonos como para comprar la revista del Unicentro, mirar esas bandas y cuál por las portadas puede ser. Entonces claro, ya... Uno se fijaba mucho en eso. Claro, sí, y entonces en mi colegio cuando todavía estábamos como en ese intersticio muy sabroso porque nos gustaba Nirvana, pero nos podía gustar Motley Crue, pero nos podía gustar un montón de cosas al mismo tiempo y nadie ponía problema, que eso luego se tornó problemático. Me gustaría hablar de eso más adelante. Sí, vamos para allá. Yo después decía, marica, ¿qué es esta banda Obituary? ¿Qué es esta banda Sepultura? Entonces en el colegio, yo llegué siendo de los más chiquitos en edad, fui uno, no creo que decir que fue el único, pero sí fue uno de los que empezó a decir, bueno, esto es death metal, hijo de puta, entonces eso, la necesidad, alborote, y de ahí pues se ha ido construyendo. Entonces claro, para cuando llega el internet comercial a Colombia a fines de los 90, pues eso para mí fue como el boom y aunque sin embargo a finalizando los 90, cuando uno tenía acceso a internet era una cosa lenta, pero yo estaba dispuesto a darle la pela por eso. Y a buscar, porque los buscadores ni siquiera estaba Altavista, era otra cosa mucho más antigua. No, a mí se me tocó Altavista. Sí, no, pero había otro buscador que no me acuerdo el nombre. Y Yahoo,
estaba Webcrawler, estaba... Ese. Webcrawler, que era... Y ese era como el mejorcito, güey. Era un tres. Antes de Google, y uno Sí. como que buscaba death metal y salía una cosita así. Sí, exacto. Y uno, pues, puta, quiero investigar más, quiero saber más, quiero comerse el mundo. Era como la palabra. Entonces, porque digamos uno no que- tenía acceso antes a ese tipo de información. Entonces, sí, digamos que me llegaba la música, entonces soy claro. Lo que hablábamos ahorita atrás de cámaras, pues yo sí finalmente pues fui de una época de, pues no soy ajeno a mi generación, ¿no? De la generación de las grandes nostalgias. Entonces, claro, esos eran los 20 años del punk, entonces recordemos que habían bandas como Offspring, como Green Day, como Blink, lo que luego fue Blink-182, pero hay que ver que era lo curioso porque los empresarios no tenían ni idea, entonces traían todo lo que dijera punk. Entonces, claro, detrás de eso había Discharge, había GBH, había ya el punk extremo, unas cosas que uno dice, bueno, chévere, güey. Que incluso los mismos punkeros locales no escuchaban porque era puro escorbuto y toda esta basura española. Y no, o sea, a mí lo que me motivaba tanto no era una ideología o una técnica o algo como para cerrar la idea, ¿sí? Sí, no es ta. Sí, no, sí, por eso es que yo sí, digamos ya ahora que con los que antes me echaban de su tienda ahora soy amigos porque son los que me traen los CDs. Lo que sea punk metal e industrial en cantidades extremas, eso es lo que recibo yo. Lo que consume. Sí, exacto, yo no tengo como una afiliación, digamos, ideológica. Ante todo es una afiliación visceral, eso es lo que quería llegar. O sea, Ok. es porque es como así, o sea, no importa si es punk o metal o industrial, pero es que esa vaina tiene que dar. pulsar, tiene que dar, tiene que totear. Entonces por eso ahorita lo que hablábamos de que si es suave, todo eso, entonces claro, yo sí soy, digamos, como fan sí soy muy jodido y muy estricto en esto, pues como profesor, obviamente, aquí todo tiene cabida para ser discutido y ampliamente trabajar. Además que el punk y el metal siempre han estado como de la mano. Yo recuerdo mucho, por lo menos en los 90, que estaba diferenciado, ¿no? Por lo menos por ahí por el 96, 97, antes sí podían estar como de la mano y todo muy bien, pero comenzó a quedarse como no, los punquetos allá y los metaleros acá. Y yo recuerdo mucho porque yo asistí en esa juventud, yo tenía muchos amigos que escuchaban punk, y de los cuales yo era el único que escuchaba metal. Aunque teníamos como las mismas bases, sí, escuchábamos Claro. Metallica, escuchábamos Black Sabbath, escuchábamos lo que se escuchaba en los 90 de hard rock, pero ya cuando teníamos como algo extremo, los manes iban por el metal, los manes iban por el punk y yo por el metal. Claro. Algunas veces yo los acompañé a los subterráneos de la séptima, Ok. donde se claro. hacían los conciertos. Sí. Toquen uno de esos. Pero sí, pero sí comenzaron a uno a mirarlo como, mano, este man es metalero, ¿qué hace acá? Exacto. Y me parece como extraño, siendo que ambas son músicas extremas y no tendría que haber como esa Bueno, pues distorsión. esa es una rivalidad que viene desde la misma creación de ambos conceptos, ¿no? Finalmente, pues hay que ver que el metal, incluso en sus formas más crudas, hay un tema por la técnica, ¿no? Por el enaltecimiento, ¿no? Del que es el artista, ¿no? Mientras que el punkero, desde sus mismas bases, es lo visceral, ¿sí? No importa si usted toque bien o mal, pero toque, sí, o sea, ese tema, claro que sonoramente, y sobre todo para el que no conoce, ¿sí? Le va a sonar una Le va a sonar cacofonía. la mierda, sí, y por eso lo decía, para mí, digamos, honestamente, aunque yo pues finalmente me fui por el lado de los punks, porque pues para mí el punk siempre tuvo esa inmediatez, esa cosa como de, así, ese alborote mío, ya, pero pues no tenía la pesadez del metal, entonces...
obviamente era de esos punkeros que sí, que gonorrea, tal cosa, pero por debajo tenía todavía mis CDs de Slayer que conservaba o de lo que hablaba cuando investigaba obituarios, Sepultura, entonces yo tenía ahí eso guardadito. Pero también hay un punto como que hay como en común, que es como esta zona que es como... Claro, no, y estamos volviendo, sí, exacto, ¿no? Y ahora pues uno que ya tiene la academia y un montón de vainas detrás, pues sí, y pues finalmente, digamos lo que hablábamos ahorita de La Peste, pues eso era un álbum de grindcore, finalmente, ¿no? Ese punto ahí de equilibrio. Como entre... intermedio, que sí, Sí, era exacto. metal, pero era más punk. Exacto. Y pues es que finalmente lo que usted comenta era lo que pasaba en el colegio, sí. Digamos, entre uno se peleaba con los del otro bando, pero es que hacia el mundo, hacia afuera, para el que no escucha esto, punk y metal, estamos en el mismo equipo, güey. Sí. O sea, no joda, lo que pasa es que uno lee, pues por eso digamos, cuando yo reviso la literatura y todo eso, claro, entonces como que los punkeros sí esperaban como más compromiso político de los metaleros, ¿sí? Y digamos que los metaleros, el tema como el amateurismo punk, les molestaba mucho, entonces... Aunque sí hay contenido social y político. No, pero eso no es necesario, pero digamos que la abordación política desde el punk no es la misma abordación política que se puede dar desde el metal. El metal es en eso, incluso en las bandas de thrash o los mismos Napalm Death, ya que hablamos de grindcore, que sí tienen como un discurso muy elaborado, muy bien perfilado. Incluso pues también hay que incluirlos, no es que esté uno de acuerdo con unos o con otros, pero si tú te das cuenta, el metal como tal no tiene una política. O sea, podemos encontrar desde Napalm Death, que es de... Sí, extremo zurdo. O al NS. Exacto, el black metal, aquí no vamos a dejar a nadie por fuera, pero más bien es estudiar eso, que como unidad unificada el metal no es tan político. En eso podríamos verlo sociológicamente como que es apolítico. Incluso algo que el metal ha tenido desde los años 70, y esa fue siempre su cruz, es que es evasionista. Entonces, algo que le reclamaron los hippies y los punks y todo el mundo en su momento en los 70s fue: mientras el mundo se está acabando, ustedes pensando en dragones y en demonios y en pendejadas. Y uno ve pues como que esa era como la acusación. Lo que pasa es que para los 80, diría yo, los metaleros tuvieron la razón, marica, como ni el idealismo hippie, ni las causísticas punks, ni nada de eso cambiaron nada. Pues, y esto sí, entonces fíjate bien que sea de izquierda o derecha, la posición política del metalero es más como una posición de cómo me enfrento yo ante el mundo. Mientras que el punk sí tiene esa mala herencia del hippismo, que es como el abrazar una causa. Sí, además es que aquí uno también puede ver matices. Hay bandas como los Misfits que de izquierda no tienen nada, o sea, son los Kiss del punk, sí, no, y son buenísimos. Entonces por eso, pero digamos que el ser punk sí, como que casi que lo matricula uno a un discurso político, sea extrema izquierda, extrema derecha, mientras que en el metal uno sí es más la devoción a la música. Se puede mover en muchas áreas sociales o políticas sin ponerse la camiseta, por así decirlo, sin como untarse las manos. Exacto. Entonces a eso digamos que ha sido como las acusaciones, como algo que se sabe de todo metalero es que el metalero es devoto a su música, ¿no? Sí, sea la que sea. Entonces, claro, eso lleva precisamente, si ustedes se dan cuenta que eso lleva a veces mucho a esa tendencia del dios de la guitarra o ese como de ese estrellato del rock que el punk en su momento tuvo el juicio de decir, oiga, eso es pura mierda, güey. ¿Sí? Entonces, esos son como el tipo de choques que se dan. Pero yo sí soy más de la escuela y pues aquí me va a ganar a mucha gente encima, pero pues es que para mí la música extrema es todo esto del punk. Sí, todo este extremismo del punk sonoro, ¿sí? Con todo el extremismo sonoro del metal, júntelos y dependiendo de la gradación usted tiene distintos tipos de música extrema. Entonces, claro, si le metemos más metal a la mezcla que punk, tenemos death metal. ¿Sí? Si tenemos más punk que metal, lo que hablamos ahorita, eso ya es grindcore, ¿no? El grindcore todavía, yo sigo argumentando que el grindcore sigue siendo todavía más punkero. Lo que pasa es que aquí se popularizó el death grind, que claro, es una influencia mucho más fuerte del metal. Pero uno escucha las primeras bandas de grind y eso era punk. Como Náusea, por ejemplo. Náusea, o Ratos de Porado en Brasil, o SOB, Extreme Noise Terror, o SOB. Es más, Extreme Noise Terror, ellos dicen, nosotros no tenemos nada que ver con el metal, o sea, ellos de frente lo dicen. Entonces, y aunque uno lo puede meter dentro de la canasta del metal. Exacto. Por eso digo que para mí la música extrema es eso, o sea, como ese encuentro
de esos dos mundos entre punk y metal, ¿Y como entonces qué opinas? quién contribuye sí, a eso, porque es que es lo que esa rivalidad que hablábamos, eso venía pasando desde antes. Es chistoso también como en esos diálogos, en esos reviews históricos, la gente decía, sí, nosotros nos agarramos con los punqueros o con los metaleros, pero en el fondo teníamos todavía nuestros vinilos, nuestros casetos del otro lado, y decíamos, uy, qué chimba. Entonces, por ejemplo, a mí, digamos, me encanta muchísimo la banda sonora de Rodrigo de esa película, me marcó mucho. lado punk, lado metal, güey. Y me gusta más el lado punk, el lado metal casi no me gusta. Yo prefiero el lado, sí, cuando yo lo tengo y lo coloco, yo escucho de corrido todo el lado punk y vuelvo y lo coloco. El lado metal, ok, sí, chévere, pero me parece más divertido el asunto del lado punk, por lo menos en el caso de la banda sonora de Rodrigo de. Sí, y además ahí, por ejemplo, sí se pueden ver como lecciones que pueden aprender el uno del otro, ¿sí? El metalero le puede enseñar al punkero que sí es bueno a veces dedicársele al tema musical un poquito. Y el punkero le puede enseñar al metalero, sobre todo es que esto es una lección que los mismos punkeros se han olvidado, bueno, ríase un poco, güey, no se tome las vainas tan en serio. No, sí, o sea, es una sola, ¿para qué nos vamos a...? Sí, entonces, como ese espíritu de juerga que yo no sé por qué, pero es que uno ve historia del punk, historia del metal, historia de lo que uno quiera, y empiezan cagados de la risa y eso es como, ¿y a qué horas todo el mundo se tomó esta puta mierda tan en serio, güey? Yo creo que por el lado del negocio que se volvió tan serio, que yo creo que la industria lo volvió tan serio, o será mismo también como el pasar de los años que dijeron, venga, esta música sí va a pegar, o no, yo no creo que sea un tema de industria y es... Aquí sí quiero hacer una aclaración, yo sí voy a defender mucho acá mi campo académico, que yo soy politólogo de profesión, como hablamos, tengo mi énfasis sobre todo, yo más que politólogo me considero internacionalista, pero está ahí por ahí, en las inmediaciones, y pues aquí se va a defender. Y es que una cosa que sí se tiene desde la revolución industrial y que ha sido una mamera es que se piense que todo es en términos económicos. Esto no quiere decir que la economía no pese, todo lo contrario, güey, sí, o sea... Sobre todo, nos más hacer esto nos está costando, así, ¿sí? En cash. La verdad es así, ¿cierto? Pues dinero. Pero entonces tampoco se puede pensar que todo sea dinero, que todo sea cash. Entonces está como todo el tema de que todo sea como la industria y que haya como unos, no sé, como unos tipos detrás que manejan los hilos. No es tanto así, porque es que fíjense que muchas veces desde el lado económico, si se quiere ver así, tratan de vender algo y la gente sabe que pega. Hay gente y lo que uno ve, o sea, que hay veces es como que se dan las cosas en un momento y la cosa pegó. Y ya. Y ya. Y a veces son casualidades. Exacto. Entonces, a lo que venía con todo esto, no es tanto una industria, sino es que es precisamente algo que me gusta tratar mucho a mí en mis clases, y es, a mí no me gusta hablar que, ay, es que la primera banda de metal fue Black Sabbath y la primera de punk fueron los Ramones o los Sex Pistols, ahorita que tuvimos agarrón, o los Psychos, que también o los Psychos, sino a mí lo que me gusta mirar que todo, y sobre todo como ver un proceso social, y ahí entra la economía, es... precisamente cuál fue ese caldo de cultivo. Además es porque uno lo mira, digamos, de las tres músicas que mencioné que me gustan a mí, el punk, el metal y el industrial la tiene más claro, porque el industrial antes era como un término que acaparaba muchas vainas, de una experimentación loca, ¿sí? a cosas que se hacían con efectivamente máquinas industriales, para que en los años 80 ya se descatalizara y la gente dijera, bueno, esto es industrial, esto no es. Entonces algo que uno mira y que es lo que a mí me gusta estudiar mucho es cómo uno de estos géneros o subgéneros tiene como una fase creativa, una fase de creación como donde todo entra, todo sale, y luego viene la parte de la consolidación, ¿sí? Que es cuando miramos qué tan efectivo es. Sí, y además no, la consolidación quiere decir es, bueno, esto sí, y esto no. Y esto no, y ahí es donde la gente empieza a tomarse la vaina muy en serio. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionan los Psychos, pues sí, estaban los Monks en Alemania, y Death en Detroit, tiene una banda de negros que ya tocaban así. Pero hay que ver que todo ese proceso de formación de lo que, o sea, casi por eso lo hablamos fuera de cámara, que el punk era como un último grito, un alarido nostálgico de los años 50, esa rebelión juvenil de la posguerra, como el mundo es nuestro, solo que con la decadencia setentera, ¿sí? Entonces, claro, no es que es más, hasta los mismos Beatles se escupían y se agarraban a trompadas con la gente en el público, sino que hubo un momento histórico en donde eso sí pegó, que fueron los 70s, y no fue en Lima, ¿sí? No fue, sí, sino entonces ya ahí están caldos de cultivos como en Nueva York, como en Londres, como en Los Ángeles, pero la consolidación, por ejemplo, si tomamos el caso del punk, es claramente Londres, 76. Esto es punk y esto no es punk. Y esto no es punk.
Si tú te das cuenta, uno puede mirar que ahí antes de eso hay cualquier banda que uno dice, bueno, en esa época se consideraba, ya no, o en esa época no se consideraba, ya sí, entonces Ahora es como sí. ese, exacto, eso tiene que ver mucho de ahí. Estamos hablando del punk, entonces también miren desde el metal también es muy interesante. Hay una fase de creación y hay una fase de consolidación. Entonces claro, ¿es Led Zeppelin metal o hard rock? ¿Es Alice Cooper? ¿Es Kiss? ¿Es Deep Purple? O sea, ¿es Blue Cheer? Ajá. ¿Sí? Hay un montón de cosas. Es más, el término heavy metal viene de Steppenwolf, Heavy Metal Thunder en Born to Be Wild. Heavy metal thunder, racing with the wind. Entonces ya veíamos que desde el rock psicodélico hay bandas que le dan como el ladito más duro del rifeo, que no es tanto el tema de utilizar muchos efectos, sino es la distorsión por el puro gusto de, Por el puro gusto de escuchar la machacar la distorsión, y pues que obviamente una distorsión eso suena bien con un acorde de quinta, el que es músico sabrá de lo que hablo, y sí, el power chord y la cosa, y el rifeo, o sea, el rifeo que es muy propio del metal, es ahí. Pero entonces la consolidación, ¿dónde se da? En Birmingham. Ya con bandas como Motorhead. antes de Motorhead, porque Motorhead son de bueno. Londres, con Black Sabbath, con Judas Priest, que es donde ya la fase dice, bueno, esto es metal, Esto no es metal. esto no es metal, ¿sí? Y entonces, y de ahí después además se dan todos los desprendimientos. Bueno, ya que habla de qué es metal y qué no es metal, Ajá. bueno, a mí me sucede algo, bueno, y yo quiero tocar ya dos temas en este caso muy puntual. Por lo menos, para mí y en su momento, todo lo que era glam no era metal. Por lo menos nosotros no lo vivimos acá. Glam rock. Sí, ok. Pero sucede que para los gringos, o bueno, para Estados Unidos y para otras partes, incluyendo México, el glam es glam metal. No lo consideran glam rock, sino glam metal. Claro. Entonces sí, hay muchas bandas que se pueden mover dentro del glam, unas un poquito más pesadas, otras un poquitico más rosas, pero sucede eso. ¿Podemos o no podemos considerar el glam dentro del metal o como el movimiento general dentro del rock? No, claramente eso está dentro del rock, hay que decirlo. Sí. Hay que diferenciar glam rock de glam metal, y es que también coincidencialmente Miller ni siquiera fue preparado, en serio esto no fue preparado. Las preguntas. Hace poco estaba leyendo que es que no recuerdo bien cuál era la diferencia, pero para lo que los americanos era glam rock, para los británicos era glitter rock. O sea, rock de escarcha. O pasaba al contrario, o sea, incluso las categorías cambiaban según un espacio geográfico. Entonces ponerse a decir, tajantemente, esto sí, y esto no. Por eso es lo que uno tiene que mirar con mucho cuidado. Lo que hablamos de creación y consolidación. Claro, el glam rock, digamos, si hablamos de glam rock y mucha la literatura, pues ya miramos lo que es David Bowie, de lo que es T-Rex, o sobre todo un fenómeno muy británico, estos tipos como con la androginia, todo eso, que es lo curioso. Tiene como su contraparte americana en Alice Cooper. Siempre ha tenido esa contraparte. Sí, ellos ahí tenían una comunicación bien particular. Lo que es Kiss en sus inicios también tienen como este tema, como este dato. Entonces, claro, lo que pasa es que cuando viene el glam metal como tal, ¿sí? Que el glam metal, si le podemos a poner una fecha, ¿sí? Que ya hablando de, si pongo la fecha que es 1978 con Van Halen. Es precisamente tomar ese rifeo del metal, ¿sí? Ese esplendor del glam rock, como de David Bowie, T-Rex, lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Y darle un empaque más pop al asunto. Porque entonces claramente, de hecho, hablando yo con Dina Winstein, para ella me decía que el glam metal no es metal, que no es más que hard rock. Sí, o sea, que suena un poquitico más pesado. Sí, exacto. Que pues ya no tiene la apariencia del maquillaje y todo este sí, es que es como el mismo hard rock que era. Porque es que aquí, por ejemplo, la imagen que tenemos de Kiss es del glam metal de Kiss de los 80s, ¿no? Pensemos Kiss en los 70s con su primer álbum, con Hotter Than Hell, ¿sí? Lo que ella me decía es que es ese mismo hard rock, pero versión 80s. Además, fíjense que ahí está también una comunicación muy interesante, o sea, la que para mí es como la banda emblemática, más que ahorita sacaron película, que es Motley Crue. Nada que hacer, yo crecí con ellos, como todos pues, somos de nuestra generación. Sí, exacto, es como... Que pueden que nos guste un poco más o un poco menos, pero ahí por ahí entramos. Pues ellos claramente, sobre todo, curioso, esto es algo que no sale en la película, pero sí es chévere que lo revisen en el libro. Nicky Six pues hace referencia a los New York Dolls, ¿no?
todo el tema de lo que fue como el caldo de cultivo del punk en los Nueva York de los 70s, previo a los Ramones. ¿Eso lo mencionan ahí? Sí, lo mencionan ahí. Que él toma de ese glamour, pero entonces precisamente lo que la película sí muestra que es bueno. Entonces listo, los punkeros le apostaron al minimalismo. Aquí le vamos a apostar a lo más, a lo máximo, a lo más. Sí, y ese es claramente el asunto. Entonces claro, digamos que ese glam metal, ya que lo preguntas, y pues ya digamos como mirándolo desapasionadamente, pues sí, tiene el rifeo del metal, tiene las distorsiones del metal, pero pues tiene un empaque claramente muy pop, o sea, además es que fíjense que lo que hablamos de las gradaciones, una cosa es oír Motley Crue y Wasp, que de pronto aquí estamos de acuerdo, sí, a escuchar, no sé, pasando por el intermedio Van Halen, a llegar a un Poison, a un Bon Jovi, a un Skid Row, bueno, Skid Row como que sí endurecieron un poquito a la final, pero que además eso aquí en Colombia pegó durísimo, güey. Y es un tema, perdón, es un tema que mucha gente no le gusta tocar, que es la palabra moda. Sí. El rock estuvo de moda en los 80s. Sí. Y estuvo, tal vez hasta mediados de los 90 estuvo muy de moda. No, y chévere que lo mencionas, Miller, porque es que dentro de las mismas tendencias hay una moda. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen seguimiento a lo que es la revista Decibel, que es una de las revistas más especializadas en metal, o uno hace un seguimiento a Banger TV en YouTube, ¿sí? Entonces, y uno mira muchos de los canales especializados en metal y ahora todo es Doom, y sobre todo Stoner Doom, y es como... Venga, sí, yo entonces, fíjense que yo sé que la palabra moda es como incómoda, pero entonces si no les gusta moda, entonces hablemos de tendencia, pero ahorita hay un auge por el Doom, el berraco. Yo les soy honesto, a mí me gusta el Doom, hay cosas que me gustan el Doom, pero lo que hablamos ahorita, yo lo que busco en la música es alborote, algo que va a 20, 30, 40 beats por minuto, no me va a satisfacer del todo. Necesito todavía mi... Puede que haya un momento que usted quiera escuchar alguito. Sí, no vamos a ser tajantes y... Estamos tranquilos, no me escucho, no, a mí me gusta Black Sabbath, a mí todo... Es más, una de mis bandas favoritas son los Swans. Y algo que caracterizó a los Swans es que eran tremendamente lentos. Ok. Entonces, no es un... pero no, aún así, ok, ahora ponemos un poco de Swans. Okay. Swans, aunque tocaban muy lento, le pueden imprimir tanta brutalidad a cada nota, por eso se decía que no se sabía si eran lentamente brutales o brutalmente lentos. Y de hecho, ahí les boto el dato histórico. En los 80s, cuando se hablaba de grind y de grinding, era un sonido como el de Swans. Por eso es que después se volvió grindcore, porque era coger el sonido de los Swans y darle más rápido. Tirarle más rápido. Ajá. Es más, y curiosamente ahora el grindcore se fue para el otro extremo, entonces es a tocar lo más rápido humanamente posible. Aunque bueno, eso lo vemos después del... Cuando yo llegué aquí al apartamento, el señor estaba escuchando el World and Folk, que es una vaina que va a 1000 por hora. Exacto. ¿Ese es del 89, si no estoy mal? Sí, ese es del 89, como que fue un año clave para mí. Entonces... Bueno, y hablando también dentro de lo que es metal y que no es metal, aquí voy a tocar un tema muy espinoso, que también yo me he estado cuestionando, y que desde el momento en que salió esta tendencia me la he cuestionado, que si es metal o no es metal. ¿El new metal es metal? Sí, yo lo voy a defender. ¿Por qué? Bueno, yo ni lo ataco ni lo defiendo, ya que tenemos una persona que sabe bastante como de la No, antes de decirnos más que una persona que sepa bastante, sino, en esto sí quiero ser yo muy claro, Miller, y es... el hecho de que yo sea el profe no me hace ni un experto, ni esto, sino que al contrario soy alguien que le encanta estudiar, que está dispuesto a poner como las herramientas académicas que tiene a su exposición a eso lo para que estudiarlo. Sí, entonces claro, además pues también fui muchacho de mi época, yo también me gocé a Korn y a Slipknot en su momento. No sé, nunca he tenido feeling con esa banda. Me gustó más a mí Slipknot que Korn, ahí se tire. El Iowa, o sea, si hay un disco que yo le rescate al nu metal, un álbum, es el Iowa. Tal vez a mí no me gustó tanta parafernalia en su imagen, de pronto sea eso. Pero entonces volviendo al tema, el new metal para muchas personas no es metal. Lo que pasa es que aquí por eso es que uno tiene, y por eso aquí viene mi defensa, es que algo en lo que uno cae, yo también caí, y hay que decirlo, ¿sí? Entonces claro, cuando uno escucha Green Day uno dice, uy, eso no es punk, ¿sí? O, ¿sí? Por poner el ejemplo, o uno escucha, no sé, Orgy dice, eso no es industrial, entonces, sí, o eso no es metal, entonces claro, aquí uno no puede dejar que el gusto sea el que ponga la frontera.
Precisamente es algo lo que yo invito en mis clases y por eso les digo que yo no soy un experto, soy un estudioso, ¿sí? Pues miremoslo, analicémoslo, miremos que, ¿sí? Y que nos guste. Que nos guste o no. Y además algo algo que yo aprendí leyendo desde Yehudi Menuhin en la música del hombre, que esa es como la Cosmos pero versión música, recomendado también, es, man, si usted no entiende una música, si le cuesta mucho, weón, siéntese al lado del weón que es fan. Esa es la escuela. Y uno muchas veces, a mí me pasa, no sé a ustedes, que uno analiza y algo y uno dice, oiga marica, pero qué cosita como chéveres, ¿por qué no? Claro, es que el nu metal, ¿qué fue lo que pasó? Es que el nu metal, fíjate, del metal que hereda, claramente la distorsión, claramente el rifeo. O sea, a mí no juega, Korn tiene riffs. Y riffs pesados. ¿Sí? Slipknot también. Y, ¿sí? Y digamos, y me da risa porque esto parece que estuviera programado, pero es que estaba justamente viendo un documental sobre nu metal esta mañana. Pero, claro, yo jurando, pues yo estaba sardino cuando lo de nu metal y todo el asunto. O sea, Korn salió en el 94 y el Iowa en el 2001. El Iowa tenía 20 años y esta es la hora que yo voy, así como yo respaldo ese álbum. O sea, si eso no les parece brutal, bueno, no sé, tendremos que definir brutal. ¿Qué es brutal? ¿Y qué es extremo? ¿Y qué es extremo otra vez? Entonces sí, era el rifeo de la pesadez. Lo que pasa es que hay que entender, pues es que esto es un producto muy de su época. O sea, lo que fue, ahorita hablamos del glam metal, lo que fue el glam metal en los 80s fue el nu metal en los 90. O sea, fue la versión pop, la versión a mostrar. Y que uno ve, hay varios gradientes a ver, o sea, porque por un lado, recordemos es que en los años 90 ¿qué estaba pasando y qué nos estaba pasando a nosotros? Teníamos TV por cable, por fin. De pronto uno no, pero si el vecino o el primito lo invitaba uno a ver en TV hasta tarde, uno ¿sí o no? Como el mundo poco a poco. Además llega el internet. Y hay algo que es que aquí le duele a mucho rockero y está aquí yo sí voy a poner el dedo de la llaga. A ver, pongamos, acá me gusta meter el dedo de la llaga. Esto es el dedo de la llaga. El rock perdió su impulso juvenil en los 90 y se lo ganó el rap. Y es verdad. Y no voy a, es decir, yo no soy fan de rap, yo lo respeto mucho, me parece que es una expresión muy válida. También estudiarlo es muy chévere y hablar con fans de rap ha sido también una experiencia muy enriquecedora, ¿sí? Pero lo que eran los rockeros en los 60, 70, eso fue el rap en los 90 para acá. Perdimos el pulso contra el Sí, no, eso sí está, pero marcadísimo. Y si uno se da cuenta, tenemos no, como la de Rage Against the Machine. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. They use force to make you do what the deciders have decided you must do. Yeah, come on. entonces a eso voy, que es que claro, el esperar que esos mundos no colisionen, que estén cada uno como apartado, ¿sí? Que eso es lo que uno muchas veces, y que eso sí es un problema que tenemos muchos los fans del metal, ¿no? Nos gusta como cierta pureza de las cosas, y uno se va a ver, por lo menos en mi caso, por eso yo ya me dejé esas pendejadas. A mí el metal que me gusta, que es el metal cochino, o sea, el death metal, el black metal, todo eso, pues eso tiene impurezas de otro lado. Siempre va a tener, ¿sí? Una que otra influencia por ahí. Sí, exacto. Una partidita electrónica en una canción de vinil, por ejemplo. La entrada industrial en el Death Crush de Mayhem, por si nos queremos poner trus. Sí, en fin. Pero entonces hay que ver que en los 90, si tú lo recuerdas bien, lo que estamos viviendo era esta colisión de mundos, o sea, era chévere ir a las fiestas de rap, era chévere ir a las fiestas de electrónica, ¿sí? Y digamos es que el nu metal sí coge como esa ira, pero ya no es como en los años 80 de marica se acaba el mundo, hay una guerra nuclear en ciernes, que era como el temor. No, marica, se cayó la guerra fría ya. ¿Ya pasó? Pero pensar que la gente puede estar emputada es raro, ¿sí? Entonces, claro, toma lo que era el grunge, toma lo que era el hip hop, toma lo que es la música electrónica, ¿sí? Además hay que recordar que algo que fueron los 90 y que definió a los 90 es que fueron gruberos.
De hecho, Sí, o sea, Pantera, Rage Against the Machine, Faith No More, Sepultura, al final. Sepultura fue uno que aportó. Fear Factory. Exacto, entonces los 90 fueron moviditos. Entonces el nu metal lo que hace precisamente, o lo que se categorizó, es que encontramos bandas como Deftones, que yo ya incluso, ahí sí, yo sí desafiaría que Deftones toca el metal hoy en día, porque la parte del riff y de la distorsión ellos ya la han dejado atrás, ellos ya están, ¿sí? Sin decir que estos sean buenos o malos, es el análisis que le hago al asunto. O System of a Down con sus vainas armenias así, su reclamo, a cosas pues que ya sí eran muy genéricas como cuál, por ejemplo? como Limp Bizkit, que pues que fueron como los abanderados. Ya. Sí, o bandas que se fueron cayendo como por los que de pronto tenían una buena propuesta pero que no aguantaron, como Mudvayne, otras vainas como Motograter, que sí eran pura imagen y no eran nada. No, ¿Moto qué? Motograter. Ni idea. Ok, bueno, para que vean cómo sí me he dedicado a estudiar estas vainas. Esos sonidos no llegaron por acá. No, aquí sí se le intentó de todo. O por lo menos a tratar de encontrar. Entonces, claro, ¿no? El nu metal tiene eso. Que le guste a uno, que le guste o no. ¿Sí? Y al que le guste o no, hay que ver que el nu metal hoy en día marca mucho. O sea, pensarse hoy el metalcore, el deathcore y tendencias más A actuales. eso quería llegar. Sin tener en cuenta la influencia del nu metal, pues ese sería un craso error. Es un craso. Y a eso quería llegar tocando, pues iniciando por el new metal, porque también hay otro caso que ya es en los 2000, que es sobre el metalcore. Y todo, no todo lo que termina en core, porque tenemos unas cosas maravillosas, increíblemente hermosas que terminan en core, pero digamos, hay cosas que comienzan con metalcore y es otra clara definición en que hay muchos metaleros que dicen, dicen, aquí metalcore no es metal. Si queremos escuchar death metal, es death metal y metalcore no. He conocido un par de bandas que no las recuerdo porque realmente no soy de esos agrados o de esos gustos, pero que digo, venga, sí, tienen buenos sonidos, pero cuando entran algunas cositas ya como que mi oído no Si a uno no le entra emocionalmente, no le entra, ¿sí? Pero eso no quiere decir que uno tenga que ser displicente, que es y que no es. Y es que precisamente todo el tema del core es una pelea que tengo yo, pero es una pelea perdida, ¿sí? Porque precisamente el primer metalcore, la primera vez que se utilizó el nombre metalcore en una banda, fueron con bandas como DRI, como Suicidal Tendencies, o sea, como estas bandas que tomaban el ladito como eran como los punqueros que se acercaban al metal, sí, o sea, como que el tupa tupa y toda la cosa, pero con ya un riffeo más pesadito, una cosa más. Ahora, si también queremos sacar algunas partes de ese core, podemos escuchar algo de Aborted, que también tiene algunos riffeos que se escuchan en pero a eso voy. Para los 80, incluso ahí hay una, ahorita me hiciste acordar de una entrevista que hicieron a Jeff Walker de Carcass, porque le preguntan que si Carcass habían sido grindcore, y él decía, no, porque ese sufijo core finalmente quería ser punk, y con Carcass sí queríamos ser una banda más metal, no tanta influencia punk, a pesar de que pues Bill Steer venía a tocar con Nippon Death, y Jeff Walker era de los Electro Hippies, que fue una banda de cross punk, que tuvo también es digna de referenciarse. Es más, escúchense Am I Punk Yet de los Electro Hippies, ahí está Jeff Walker de Carcass. Lo voy a colocar en el link acá debajito del... Am I punk yet? Ustedes pillan esa canción, ese es el profe. Entonces, en los 90, como todo se volvió tan grubero, el hardcore que pega es el hardcore New York. Y ese pues, precisamente viene alimentado de todo el tema del hip hop del Bronx y todo el asunto, pues era inevitable. Entonces por eso es que fíjate que aquí ya la interpretación cambia, no solo a nivel Bogotá, sino a nivel global. Ya core no quiere decir cójalo y tóquelo a lo más rápido posible. Lo que hablamos ahorita es Swansea y el grindcore, ¿sí? El vínculo que existe entre Swansea y el grindcore, que era listo, coge este sonido y hágalo a 1000 por hora. Y hágalo a 1000 por hora, entonces póngale el sufijo core. En los 90 el sufijo core se vuelve sinónimo de ese groove, de ese acompasamiento que viene con bandas, ya hablemos de los Chromax, hablemos de Agnostic Front, hablemos de todas grandes bandas en su momento, y sobre todo pues aquí hay que referenciar a Psychofirol, que es como la banda que sí le pone el beatdown, todo ese tema como groove. Entonces claro, ya lo que hoy se llama metalcore
no es este metal tocado a las velocidades propias del punk, sino que es este acercamiento del hardcore ya más consolidado como algo grubero. Y pues es que hay que decirlo, aquí tiene una influencia fuertísima de lo que es el death melódico de Gotemburgo. Entonces, para mí, y esto sí ya hablo como fan y no como profesor, es haber cogido lo peor de ambos mundos. A mí los beatdowns no me gustan, a mí la melodía no me gusta, no sé si soy muy punkero para ustedes, pero a mí sí el tupa tupa, la distorsión y la brutalidad para mí penden más que... Pero eso es como fan. Pero entonces como académico sí tengo que decir, no, en efecto aquí hay un tema ya de metalcore, que afortunadamente muchos de los que han hecho la seguida al metalcore sí encuentran los orígenes en las bandas que mencioné, en DRI, en Suicidal Tendencies, en todas estas como bandas que entre el hardcore de la época, el tupa tupa ochentero y el thrash, y creo que también está muy influenciado por la parte glamera, físicamente en su apariencia, porque si vemos bandas de ahora, es como esa abundancia en su pelo, pero ya no es rosado, sino sigue siendo negro. Y la cantidad de tatuajes creo que también hace parte de esa... No, esos son tatuajes muy de metaleros. O sea, la imagen... Que vienen tatuados desde acá. Ah, ok. Y sí, que, claro. Sí, como esta banda Avenged Seven. Esta. Ya. Que le he hecho le he tratado de buscar el feeling al asunto. la comba al palo, pero realmente no pega. No es que sean malos músicos, porque los manes tocan bien, pero pues no es algo que sea como muy de mis... No, es que por eso, es que uno emocionalmente, por eso les decía, por eso es que uno tiene que hacer la distinción entre emoción y ya. Entonces, y lo que si ustedes me lo preguntan, el metalcore, el deathcore, todo esto que ha venido atrás y que toma claro, y que tema glam, nada más te recordemos que también fueron las épocas del emo. Entonces, sí, eso claramente, además porque fíjate que en eso temáticamente el grunge marcó al nu metal y el nu metal marcó de ahora para adelante. Si tú te das cuenta, el conflicto previo a la caída del muro y de la Guerra Fría era yo contra el mundo, ¿no? Sí. Hay una guerra nuclear, hay hambre, hay crisis económicas, hay una cosa... Estamos igual o peor, pero no pasa eso. Pero entonces, claro, cuando hubo ese momento de optimismo que fueron los 90, pues que igual fue el genocidio de Ruanda y Somalia, no vamos a decir que los 90 fueron, pues, y los Balcanes, no, pues tan chimba. Pero digamos que había más optimismo a nivel, lo que decíamos, pero esa rabia iba dirigida a algún lado. Entonces, si tú te das cuenta, desde ni siquiera todo el grunge, eso era más un tema de Nirvana. Eso es una cosa que yo hoy sí entro a defender al grunge. Si uno se expone a escuchar grunge como con juicio, era hasta divertido. El depresivo era este man, weón, era Kurt Cobain. Y bueno, hago la comparación, siempre hago la misma comparación cuando tocamos el tema de Nirvana y de Mayhem. Sí. Las dos se volvieron famosas por sus muertes. De ahí para adelante, bueno, y ahí hago un juicio muy personal. Porque si Nirvana tendrá tres discos. Tres discos de Nevermind. Y bueno, no me acuerdo de los otros que son relativamente buenos. Son buenos, a mí me gustan. Pero si yo escucho, no sé, otras bandas de grunge, me pueden llegar a gustar más. Y pasa lo mismo con Mayhem. Mayhem tiene un EP que es el bueno, que es el Death Crush, y el maravilloso Mystery Doom Satanas. Sí, eso sí. Pero se murieron esta gente y se acabó y... Bueno, ya ahí cada quien pegó un disparo como popular. Pero entonces fíjate que ahí la rabia es a lo que quiere ir, ya no va dirigida como ya no soy yo contra el mundo, sino soy yo contra mí mismo, ¿no? El hombre noventero que es más sensible. O sea, chicas, si ustedes se lamentan hoy que no saben quién es la vieja de la relación, eso tiene su origen en los 90. ¿Sí? Pues fíjate que ahora hemos llegado que algo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Que hoy en día, y no vamos a entrar porque no es tema de este programa, pero fíjate que incluso la identidad de género ha venido a ser desafiada, ¿no? Entonces, ¿qué más puede ser yo contra mí mismo, sí, sino del desafío del desafío contra mí mismo y en eso lo voy a cerrar. Entonces, algo que se ve en los 90 y que precisamente si vemos ver lo que ahorita hablamos, pues leemos y todo eso, es que sí, en efecto se canaliza hacia últimamente se ha canalizado es hacia uno mismo, y eso sí es una herencia que se viene grunge vía nu metal, y que pues podemos ver que estas bandas de metalcore, perdón, de deathcore y como de géneros como más recientes, si se quieren, en términos históricos, pues la temática y la indumentaria, pues además también, muchachos, hay que admitir que los tiempos han cambiado, o sea, yo no me he visto como los huevones que yo veía en los 80s, 70s, ¿sí? Pues también he adaptado cosas de su momento, y eso que tengo la misma pinta desde los 13 años, pero...
Después de este pequeño corte, porque se nos cortó la pila acá en la cámara, veníamos hablando de los cambios generacionales y Sí. cómo eso afecta también la misma imagen que uno puede tener. Sí, exacto. Entonces, o sea, pretender como que una generación actual tenga los mismos debates existenciales, si se quiere, que se tuvieron hace 40, 50 años. El mundo ha cambiado, las cosas han cambiado. Listo, y vuelvo como hago la salvedad. Esto lo digo como académico. Emocionalmente, si me lo preguntan, a mí tanto beatdown, tanto core y tanto angustia autodirigida, a mí no me gusta. Pero eso es como fan, ¿sí? Y listo. Yo le dedico el estudio, sí, como ser como tan recalcitrante, de decir, pues... O tan purista, que era lo que estaba hablando, hablábamos precisamente cuando se cortó, que ese puede ser a veces el peor, o sea, es algo chévere, es de esas cosas que a mí me encantan, que son de esos fenómenos sociales que pueden ser una ventaja y una desventaja al mismo tiempo, porque por un lado es chévere que el metal le tenga, digamos, como cierta reverencia a sus figuras, al mismo metal, y eso está bien. Yo no le voy a quitar lo bailado, lo dije, no sé si quedó dentro fue el corte, pero lo reitero, de Black Sabbath, de Iron Maiden, de Judas Priest, independientemente de lo que yo como fan, o Metallica o Mayhem, independientemente de lo que yo como fan, ya claro, opine de ellos, pero es que al mismo tiempo, el guardar de tanta excesiva reverencia a estas figuras, pues a veces los tiene ciegos a lo que, pues, pueden venirse cosas, listo, que no nos gustan, ¿sí? Pero pueden haber cositas que pues precisamente obedezcan a su momento. Yo por eso lo dije, o sea, si hay que rescatar, así como yo rescataría el Shout at the Devil del glam metal, pues yo rescataría el Iowa de Slipknot, del nu metal y de pues metalcore, sí me ha costado, tengo que ser honesto, del deathcore. Whitechapel me parece que puede haber cosas para los que les guste, cosas como raritas que se salgan un poquito del molde. Hay como algo de experimentación sonora, es como lo que yo he pillado que ellos tienen como su cosita. Entonces, eso es lo que decir, es decir, el que se acerque, y eso sí yo lo digo desde muy visceral, y esta es la parte sociológica mía, pero también una parte muy personal, ya con yo noventero, o sea, el que llegue a escuchar punk, el que llegue a escuchar metal, el que llegue a escuchar industrial y que lo haga porque no está emputado, se está engañando a sí mismo. O sea, yo creo que si aquí hay un sentimiento compartido es que estamos emputados por algo. Por algo o contra uno mismo, no sé. Pero este es como precisamente, por eso es que yo no creo que la música extrema, así agrupando estos grupos va a morir nunca, porque siempre van a haber fans, bueno, porque donde hay un pedo emputado va a encontrar aquí su lugar para expresarse. Pero vea que también puede suceder con el mismo rap o con el mismo hip hop, que también canalizan esa misma... Claro, lo que pasa es que precisamente por eso a veces uno ve, y con esto no quiero ser ni santimonioso ni nada de eso, o sea, cada escena manejará sus propios problemas, nosotros tenemos sus muertos, ellos también. No voy acá a hacer esos juicios de valor, pero si te fijas bien, el hip hop y todo esto en sus orígenes, digamos, solo lo musical, quítale la parte lírica, que es importantísimo en el rap, o sea, pues es decir, sí, inclusive casi lo más importante. Casi lo más importante, exacto, o sea, yo no me di cuenta que una canción de rap era considerada pesadísima hasta que le paré bolas a las letras y dije, mierda, de pronto sí, yo como estoy más acostumbrado a escuchar el estruendo, y es que a eso voy, el hip hop todavía conserva en sus bases esa actitud como de fiesta, de baile, no por eso tenemos el breakbeat, ¿sí? Y pues los eventos de hip hop más que bien tienen ese tema de... Aunque puede que se haya perdido, porque yo recuerdo que en los 90 había también una fuerza musical dentro del mismo rap. Yo no conozco rap, ni sé, pero sí conocí un par de personas que gustaban mucho de este género y me ponían algo y yo, venga, esta vaina es pesada, musicalmente también es pesada. Para los que les guste la música pesada, dentro del hip hop búsquense un subgénero que es el horrorcore. A eso iba. El horrorcore, ese les puede llegar a gustar, porque es lo que yo he encontrado que dentro del mundo del hip hop. Pero entonces fíjate que ellos manejan, sí, la canalización de la violencia es porque finalmente el hip hop, si le quitamos, vuelvo a decir que es una parte muy importante, pero si le dejamos solamente la parte musical, sonora, si nos olvidamos un poquito de las letras, pues te vas a dar cuenta que finalmente es una toma rítmica, como de salir, no quiero como banalizarlo,
pero sí tiene su origen en lo que los psicólogos de la música llaman las músicas rítmico-energéticas, que son músicas que buscan que la gente se mueva, que baile. Se activa. Exacto. Mientras que si vamos a la otra categoría que son las intenso-rebeldes, ¿sí? Quítale la letra si quieres. No le pares bolas a la letra, la canción de punk o de metal, ahí está, ¿sí? O sea, la misma música busca desagradar desde sus distorsiones, desde sus volúmenes, desde su composición, es una cosa que es desafiante en ese sentido. Sí, tenemos las dos partes, tanto la parte lírica y la parte musical, Claro. los dos son fuertes. Sí, entonces claro, y pues claramente el que no se identifique con la rabia que manejará el hip hop, que la maneja, pues este siempre será el espacio bienvenido para esa gente. Claro, igual que todos, y aunque ahorita está un poquito más calmado que como lo que nos tocó a nosotros, que demostrar que uno sabía toda esta enciclopedia, que es una huevonada, pero finalmente, mientras haya esa ira, eso, digamos, este será como el espacio artístico o comunal donde se puede compartir esa ira. Pues, ¿qué puede ser más iracundo que un baile como el mosh, donde uno se casca con otra gente? Bueno, pues sí. Que tienen sus propias reglas también. Porque, No, además, sí, no, hay que aclarar, pues, para los que nos vean fuera, que no conozcan del metal, del hardcore punk y demás, pues sí, uno sabe cuándo están entrando a buscar pelea y uno cuando sabe... entran así o cuando... Sí, exacto, eso hay que tenerlo también. Y es otro de los puntos que yo quería hablar, porque de un tiempo para acá yo escucho y leo que el metal está en decadencia o que el metal está muriendo, y eso también pasa también por los mismos puristas que llegamos a ser las personas que escuchamos metal, y que decimos, no, solamente escuchamos Hipocresía hasta tal álbum, porque hay para acá no sé qué, o solamente escuchamos Cañar Corps hasta tal álbum porque, o solamente hasta tal, o bueno, últimamente, bueno, Diane Fito sigue manteniendo la vara muy alta, cada vez más alta, y bueno, y muchas otras bandas, pero como que muchos metaleros o muchas personas que escuchan metal se quedan como en del 2002 para atrás. Lo que pasa es que no gustan explorar otras cosas. No, yo lo que considero, y aquí estoy de acuerdo con Andrew O'Neill, un historiador del metal, que así como hablábamos de fase de creación y de consolidación, también podríamos verlo como ya estamos como en la punta. Podemos verlo desde un aspecto aún desde fuera del metal, ¿sí? Porque digamos que cada subgénero, digamos, el thrash tuvo su creación y su consolidación, el death, el black, el grindcore, etcétera, etcétera. Pero el metal, como todo el conjunto de familias de metal, fíjate que tuvo esa fase de creación como hasta entrado los 2000. Sí, o sea, eso que salían nuevos subgéneros y que es más, que se llegó como al extremo del ridículo, que era como archimelodic, cementerial, gothic, no sé qué metal, weón, ¿sí? Ahora lo que se está viendo, y no, yo no considero que es decadencia, sino que más bien es una fase de consolidación, como bueno, ya definimos qué es metal. ¿Qué es metal? ¿Qué no es metal? Ya llegamos hasta aquí, ¿sí? Ahora estamos empezando a trabajar desde dentro. Por eso es que me parece curioso que las tendencias más marcadas en las últimas 2 décadas hacía un revivalismo thrash, un revivalismo doom. O sea, casi que los orígenes mismos de... Y el shoegaze. El shoegaze también ha pegado muchísimo, sobre todo por... Ah, bueno, pero eso sí es... pero el tema del shoegaze sí es como... lo que hablamos de los locos años 90 y todo el tema del yo-yo. Pero sí, porque el shoegazing es... digamos que eso ya es un género del rock. Del tema ese fue como la contraparte británica al grunge, donde metían 3000 pedales y un montón de feedback, pero finalmente era una base pop detrás de eso. Entonces tenemos bandas como My Bloody Valentine, como... No, pero yo hablo No, lo que pasa es que esa influencia de My Bloody Valentine, de Ride, de todas esas bandas es lo que ahora llamamos el Black Gaze. Entonces tenemos bandas como Alcest, como Sunbathers, que se llama esta, o es el disco de Heaven ese. Sunbather es el nombre del álbum. Es el álbum. Ya estoy bien. Ya, en serio. Antes en los 90, el reto de uno era diferenciar, no, esto es death metal, esto es thrash, esto es heavy, y no hemos hablado nada de heavy ni de power, y esto es black metal. Y era básico. Yo, de hecho, todavía mi concepción son 4 pilares: heavy metal, que yo meto también al power, thrash, por supuesto, death y black. Pero de lo que hablamos como desde los 2000 para acá, de hecho desde la avant-garde y todos estos sonidos que comenzaron como a mezclar inclusive partiditas electrónicas, inclusive partiditas pop, y han venido metiéndolas dentro del metal, que ya ahora tenemos una banda, pues nosotros tocamos atmospheric doom, electric, gothic, lo que sea, y uno, pues toda esa vaina es black metal, sí, ya, pendejadas. Pero también hace parte del discurso. Sí, no, pero a eso iba yo. O sea, digamos que ya que lleguen nuevos subgéneros es posible, pero ya no va a ser tan sorpresivo como antes, ni va a ser como con este afán.
que se tenía hace unos 30 años. Porque 30, ya está. 40, porque ya están. Es decir, entonces está ya lo todo que hecho, vemos pero no hay pues, mucho por construir. Exacto. Entonces ahora a mí me encanta esto relacionarlo mucho precisamente con mi pregrado en ciencia política y relaciones internacionales. Es formación de Estado. Ya establecimos la frontera. Ok. Ya sabemos quiénes son los que están del otro lado de la frontera ya. Ahora estamos trabajando frontera adentro. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que en mi opinión y mi respaldo en Andrew O'Neill y se me olvidó este otro historial de lo que voy viendo, en donde sí, lo que estamos viendo ahorita ya no es esa búsqueda de nuevas fronteras porque las fronteras ya están delimitadas. Ahora estamos ahora la tarea que nos toca hoy en día dentro del metal es la consolidación de lo que ya está hecho. Bueno, y ahí va otra pregunta. Señor. La consolidación. La consolidación y todo esta, de hecho lo que estamos haciendo acá, que esto es un video que va para YouTube, que lo vean 10 o que lo vean 200 o que lo vean 3000 personas, es algo para los medios y es algo abierto, es algo que no está tapado. Como en su momento en los 90, no, yo tengo este cassette y sí, y claro. nadie lo escucha, y porque yo lo quiero. Todavía se mantiene, ¿cree que todavía se mantiene esa parte de lo que decíamos en ese entonces, el caspa, no me caspié la música? ¿Es todavía válido? También hace parte de Empecemos porque yo nunca lo consideré válido. De entrada. Sí. O sea, como que yo sí me acuerdo que mame era tener que rendírsele a un par de pendejos, de pelafustanes a uno demostrar que uno le tiene tanta pasión cuando... Uno tiene que mostrárselos a uno mismo. Eso no, sí, marica, además uno a veces ve los conciertos y yo era de los pelados que se cabeceaba y se golpeaba todas las bandas y el huevón que era pues el no va más ahí atrás, no sé, weón, gorreando pola, weón, y pues... Entonces llega uno a decir, bueno, ¿dónde está el hoy? Bueno, en fin, vamos a entrar por ese lado. Pero entonces, no, marica, es que por eso digo, esto es para el que lo sienta. De pronto hay gente que está entrando, como mirando la cosa, que le parece chévere el asunto y que después dice, no, es válido también, ¿por qué no? ¿Sí? O los que tienen todavía 40, 45 años que no quieren que las nuevas generaciones escuchen esta vaina. Pues ahí porque estarán no ellos consideran. en su, pues sí, bueno, hagan conciertos para ellos mismos, porque ¿qué más? ¿Sí? Es más, si queremos que esta vaina se mantenga, que es como, es siempre el miedo, no, que vamos, siempre es el mismo miedo de siempre, estamos como 50 años, se va a morir, güey. Y está ahí. Muere. Pues marica, no puede ser tan reacio a las nuevas generaciones. El pelado que lo sienta, ahí está. Además, vamos a hacer también una vaina franca. El rock y el metal dejaron de ser la expresión juvenil hace 20 años. ¿Sí? Sí, en los 90, sí. Entonces, si hay un chino metido en esto, no lo está haciendo por moda o porque lo vio en el TV. O sea, claramente, algo le Porque llamó la algo atención. le gustó. Algo le gustó. Y algo le encantó. Ahí sí la invitación al resto de la escena es, o lo invitamos a mostrarle ¿Qué es lo que hay? qué es lo que hay y que decida, o lo rechazamos. ¿Qué sería más beneficioso para nosotros como comunidad? Además, si lo vemos desde el punto de vista también económico, porque pues el metal es una industria, pues qué mejor una persona Es lo que que más hablamos adelante nos ahorita. puede llegar a Claro. comprar. Además, que ¿quiénes son los que más van a baterle plata al asunto? Los recién llegados. Entonces ese asunto del casco, no sé qué, además sí, lo que acabas de decir, con la explosión en redes, con los MP3, y eso de que el disquito, bueno, de pronto el que tenga ahí su disco LP prensado, sellado, bueno, chévere, un ítem de coleccionista, bien por él, lo felicito, pero eso ya no, o sea, es decir, eso digamos que fue, además porque esa es la otra cosa, porque a mí lo que decía, como nosotros nos tocó ese cambio entre el que guardaba el caseto al internet, ¿sí? Sí, dentro de la misma década, eso fue dentro de la misma década. Cassette, bueno, estábamos terminando el vinilo porque todavía existían vinilos. Vinilo, cassette, CD, MP3, internet, todo en 15 años. Exacto, y menos de 15 años diría yo, pero bueno. El BitTorrent, el Sí, Ares, exacto. Entonces, el Mule. Y algo que yo digo es experiencia propia. A mí muchas veces decían, esto es música que usted no entiende, o me cascaban, entonces yo me di mañas para encontrarme lo que uno necesitaba. Y lo que quieres decir, hay una parte que es incómoda, que viene desde la revolución industrial, pero todo está muy medio en términos de plata. Hay gente que está dispuesta a vender y hay gente que está dispuesta A comprar. Y creo que Entonces, las personas que más compran música física somos nosotros. Exacto. Entonces, ahí va.
yo me di las mañas para investigar y llegó el internet. Ya que me nací en caspas y yo era con 2 clics. Ya. Y incluso en las épocas que hablamos ahorita de Webcrawler y Altavista y Lycos y todo eso. Los foros de Sí, además, que existían. entonces por eso, ¿qué más pasión quieren demostrar uno si uno se está cascando? Pues en el buen sentido, si uno está en el pogo cabeceando, Si uno está comprando una boleta. si uno está comprando, uno está haciendo el deber de investigar. No vengan aquí a chimbear que es que casposo, que es que uno, que el otro, que es que lo vivió, pues bueno. La idea es que esto se perpetúe, no que se quede cristalizado en el pasado. Esa es mi opinión. No, y que siga. Y que siga, aquí para y que siga. Y ya para no hacer más extenso este video, simplemente no sé si lo vaya a dividir en 2 o vaya a quedar en uno solo. Ya después hablaremos acá con Alejo. Ajá. Me gustaría, yo antes de comenzar esta no entrevista, porque esto fue más una charla. Sí, esto estuvo conversado. Le pedí 3 objetos de los que él quisiera para hacer siempre esta vaina como jodida, porque uno siempre tiene elementos a los cuales uno les guarda cierto amor, porque si uno no ama el metal, pues, o si uno no ama esta música, está jodido. Y esa es una de las palabras que al metalero no le gusta hablar, el amor. Sea o no sea... Pues por eso es que se dice la pasión. Sí, digamos, pasión por esta Bueno, joda. además, si uno lo mira, aquí ya, pues para que cerramos, no vamos a prolongar mucho, pero muchos sociólogos de la música están de acuerdo de que ese último atisbo del romanticismo decimonónico del siglo XIX está en el metal. Está ahí. Un buen Ahí está. dato. Ahí está. Entonces le pedí a Alejo que me mostrara 3 objetos con los cuales él se puede morir en paz, que se le acabe la colección de libros que tiene acá, que tiene por allá, que de pronto le va a tomar un par de foticos para que ustedes se les abra la jeta, como a mí en el momento de llegar. Pero esos 3 elementos que tienen que ver obviamente dentro de este mundo de la música, con los cuales se iría a la tumba o a una isla desierta y que nos hable de esos 3 objetos. Listo. Bueno, el primero de pronto no tiene que ver mucho con música, pero sí es la época Pero que sí, representa. también Que tiene- esta es una camiseta que tengo yo desde que salió la película de Tim Burton en el año A ver, 89. yo voy a hacerme por acá, a ver si que queda, Ok. que quede bien. Esta es una camiseta, es más, hace poco subieron una foto mía veinteañero y yo tenía esta camiseta puesta. O sea, esta es una camiseta que me ha acompañado desde el 89, como dijimos en la entrevista, un año emblemático para mí, que definí como claramente como el gusto musical por la música alborotada. Eso también fue simbolizado por Batman de Tim Burton, esta camiseta que... Es más, alguna vez encontré a uno de mis hermanitos con la camiseta puesta y lo casqué. Ah. O sea, entonces... Esta es la de Jack Nicholson. Sí, esta es de la época de Jack Nicholson. Aunque yo soy fan de Heath Ledger, pero vamos aquí a ser divisivos, pero sí fue porque marcó mucho esa época. O sea, hace 30 años, fíjense lo que hablamos de hace 30 años, de la peste, de todo eso. Algo pasó Toda en el esta vaina 89, gótica entonces... también. ¿Ah? Fue toda esa vaina gótica porque si vemos más adelante la siguiente película que ya fue con Gatúbela y Danny DeVito, que Sí, fue con que la hizo hacienda del de... pingüino, sí. Fue una escenografía. Esa sí fue muy densa, güey. Sí, listo. Entonces, claro, ese cambio de década de los 80 a los 90, yo me acuerdo que yo lo miré con mucho optimismo y yo esperaba, me acuerdo muy chiquito, 8 o 9 años, que los 90 fueron peores de rebeldes a lo que yo tenía percepción de los 80s. Entonces, Ok. esta camiseta como que simboliza eso. Hablando de eso, yo creo que si hay un álbum que a mí me defina, si alguien quiere saber de qué este man, ahorita que hablábamos de lo que es el metalcore, ahora esto sería considerado crossover thrash, pero yo creo que si hay un álbum que me marcó a mí es este. El de... Massacre de Exploited. Algún día me encantaría hablar con Watty Buchan y preguntarle, weón, qué le estaba pasando por la cabeza. Sí, porque no es tanto el contenido lírico, sino musicalmente este es el disco para mí, el más emputado de todos. O sea, a mí que me define el temperamento de la ira, el temperamento de la ira está en un solo álbum, señores. Qué pena que lo diga, además porque este fue el que me sirvió mi transición del metal al punk. Ok, o sea, para mí es clave y salió en el año quedó 90, o sea, otro periodo como... atrás el Horrified de Repulsion. Sí, hay otras cosas que uno después fue descubriendo, pero es que recuerdo haberlo escuchado, recién salió. Ok. Entonces por eso también es como la impronta. De pronto alguien me puede decir, sí, no, puede que hay discos más imputados. No sé, esto es para mi historia, el Massacre de... O sea, ¿quieren entender de qué va mi furia? Escúchense este álbum y... ahí va. Este es tercero. Y... man, el libro que lo empezó todo. Salva, si me estás viendo, un abrazo, compadre. Este fue el libro que yo recibí de una amiga mía muy querida como regalo de grado. Este fue el libro en el que yo noté que había un patrón geopolítico en el metal.
y que fue lo que llevó a mi clase en el externado. Y que fue que me llevara yo a la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de Cecilia Mario Gallego. Venga, hagamos una clase sobre metal y geopolítica. Muchachos, este libro, ahí sí, qué pena si se me sale ahorita que criticamos lo purista, pero aquí sí se me va a salir. Porque este es un lado más emocional que racional. Este libro, si usted es fan de la música extrema, debe leerlo, porque aquí está compilado desde lo musicológico hasta lo sociológico, hasta lo histórico, de cada uno de estos subgéneros maravillosos que tiene, desde sus orígenes en el thrash, desde su lado más punkero con el grindcore, desde lo que fue la sublimación misma del metal con el death metal, lo que fue el equilibrio de las músicas extremas que encontró en el black. Todo eso, todos esos argumentos los encuentran ustedes, señores, en este libro. Salva Rubio hizo un excelente trabajo. Estas serían como de toda mi literatura. Este es como el que, como pueden ver, está bastante gastado. Yo lo vivo consultando el día de hoy. Claro, no pasa nada. Listo. Entonces, esos son ¿Esa es la primera edición? La tercera edición. Sí, pero está Yo lo vi recién desempacado de la Panamericana. Igual, de hecho, yo lo veo en la Panamericana. Es un libro que está como por los 100.000 pesos. No es un libro caro. Pues por eso fue un regalo de grado. Sí, no es algo que sea imposible de conseguir. Y obviamente y está en español. Sí. Porque pues, es una persona... Salva es de España. De España, claro, es español. Entonces, pues bueno, esto ha sido esta pequeña pero bastante... Bueno, no creo que pequeña. Pequeña no. Hagamos carreta un buen rato. Con Alejandro. Entonces, para finalizar, le doy muchísimas gracias a él por haberme abierto el espacio de su casa, de su hogar, porque pues para uno siempre es como la madriguera donde uno guarda y atesora todo lo que es uno está en este estudio y en este hogar. Entonces, muchísimas gracias a No, pues por haberme- Miller, Hard, toda la gente como vinculada a este proyecto, pues aquí son bienvenidos. Esta es su casa y pues chévere poder conversar y pues... Y ojalá no sea la No, primera no, ni la última. ni la última, ¿no? Y pues para todos los interesados, yo sé que a veces hablan cosas sobre el profe del metal, etcétera, etcétera, pero vean que esta es la actitud. Sí, aquí es venir a conversar, a discutir, aquí nos estamos tomando unas polas, un tinto, weón, y la Si idea hay es algo que nos caracteriza entretenido. también a nosotros es hablar. Uno habla mucha carreta en torno al metal y siempre uno, cuando está uno con los amigos, al lado de una cerveza, ya no tanto en los bares porque uno ya, por lo menos a mí ya me da mucho sueño. Yo prefiero estar en una casa con unos amigos tomando una cerveza. Ajá. Me da sueño. Ya estamos viejos, weón. No, a las 3 de la noche ya está metido en su Pero casa. bueno, entonces esto también la invitación es abierta. De pronto usted conozca, señor suscriptor, señor que nos está viendo en YouTube, señora, de pronto usted sepa más bandas, de pronto algunas de las cosas usted considere que son descachadas históricamente. Excelente, perfecto. Compártamelas, conversémoslas, ayúdeme a estudiar. Es que mi posición del profesor, vuelvo insisto, no es una posición de experto, es de alguien que le gusta estudiar. Pues toda información adicional y es bienvenida. Yo creo que uno, por lo menos desde mi lado, desde todos mis amigos, porque somos así, somos apasionados por el metal, pero no somos estudiosos por ese lado. Ok. Y lo que hace, no, nos caracteriza mucho, nos encanta hablar, pero pues es que esa pequeña, ahorita les voy a tomar una foto y les estará acá en la edición, esa pequeña colección de libros que hablan de música es bastante amplia. Así que nos despedimos de nuevo, Alejandro, Bueno, muchísimas Miller. gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao. Alejo, gracias, Sensei. Marica, lo que Chévere. necesites. Hi, we're girls who love to laugh, come from kind.